Hola, bienvenidos a 100 Historias. Soy Flor Chávez, asociada en los servicios hispanos a la comunidad. Hoy hablaremos de una historia real narrada por un joven que vivió esta experiencia. Vamos a escuchar esta historia real narrada por el profesor Raúl Castillo. En este proyecto contamos historias que no siempre nos atrevemos a decir a otros o que no nos damos el tiempo de escuchar. Podría ser una fuente de inspiración y aprendizaje para tu propia historia o de otros a tu alrededor. Cuando termine la historia, vamos a hablar sobre los temas que se abordan en esta con una terapeuta que nos ayudará a entender mejor a las personas, que han pasado por situaciones similares y también cómo podemos ayudarlas. Aquí está con nosotros el profesor Raúl Castillo. Bienvenido, profesor. Hola, ¿qué tal? Y también nuestra terapeuta de cabecera, que es Sherry Wizard. Bienvenida, Sherry. Buenas, hola, ¿cómo están? Muy bien. Adelante, profesor, y empezamos con la historia que se llama Venciendo miedos. Adelante, y gracias. Al nacer, los únicos miedos naturales que tiene un ser humano son dos: a los ruidos fuertes y el miedo a caerse. Los miedos que aprendemos siendo niños no son nada comparados con los que adquirimos al irnos haciendo adultos. Al entrar a la preparatoria, el miedo a lo desconocido caminó junto conmigo en ese nuevo mundo, haciendo más pesadas mis piernas, enmudeciéndome un poco. Pero si además de eso condimentas ese miedo con fastidio de levantarse temprano, tener que hacer la tarea o no poder estar en el teléfono todo el día, entonces la prepa se convierte en una casa de espantos de la que quisieras huir. Y si no, que el tiempo se vaya volando, tal como me lo decían los maestros de la secundaria. Por mucho tiempo no creí que fuera un término tan literal, que terminar la escuela sería eterno, ya que solo quería seguir siendo una niña sin preocupaciones o sin responsabilidades. Al entrar aquí me di cuenta de que uno no puede evitar la realidad para siempre. De mi paso por Streamwood High School podría describir historias de terror, pero también de cuentos de hadas. Los retos que no solo viví en la escuela, sino también en mi casa, me hizo entender que ya no era una niña. Mi hermana había entrado a la misma preparatoria un año antes que yo. Mi primera meta fue superar a mi hermana en todo, ser la mejor de todas mis clases sin importar cuánto tuviera que sacrificarme. La idea de ser la mejor había nacido cuando mi mamá me había contado que ni mis abuelos ni ella habían acabado la escuela. La idea de que mi hermana y yo podríamos ser las primeras había encendido mi determinación. El monstruo más grande que se me había aparecido era el idioma inglés. Lo dominaba, pero no a la perfección como me hubiera gustado. Como inmigrante, casi siempre este será el primer coco que te encuentras en el camino. De pequeña, esa había sido mi frustración y aunque no con la misma intensidad, aún lo es. Mi papá me decía que eso era difícil, mas no imposible. Yo hice oídos sordos a esas palabras, por eso la mente se cerraba con un no puedo. El verme ahora hablando, escribiendo, leyendo y entendiendo el inglés me hace sentir contenta por mi logro y avergonzada por la mentalidad que tuve en el pasado. Tuve buenas amigas en mi primer año de preparatoria. Para ser sincera, sí tuvimos problemas, como todas las amistades, pero afortunadamente siempre pudimos solucionarlo. Mi mejor amiga era Alondra, a quien le confié la mayoría de los secretos de mi familia. Ella nunca me traicionó, aun cuando nuestra amistad terminó en el momento en que ella había iniciado otra amistad y un noviazgo. Decidí hacerme a un lado, alejarme. Tal vez fue mi culpa o tal vez no. Aún así me hubiera gustado disculparme. El perder una bonita amistad siempre me hace derramar lágrimas. Nada es para siempre. Esas fueron las palabras que mi papá me dijo cuando me vio llorando por la amiga que había perdido. Es doloroso perder una amiga o un amigo, pero los recuerdos que te quedan es algo que nadie te podrá quitar. El ser optimista fue algo que ya había aprendido ese año. Para no caer en depresión, procuré mantenerme ocupada y no quedarme encerrada en mi cuarto. Tenía que reponerme rápidamente.
De lo contrario, mi esfuerzo no habría valido la pena y eso no podía permitirlo. A veces, los amigos tienen que crecer separados para seguir creciendo juntos. Ese mismo año había despertado mi interés por el anime y en las mangas. Esas cosas nunca habían sido de mi interés hasta que solo por mera curiosidad decidí probarlo. Nunca me hubiera imaginado que el anime se convirtiera en mi pasatiempo favorito. En particular, me interesaba más leer y estudiar que hacer otra cosa. Lo demás era una pérdida de tiempo. Tal vez me había vuelto una persona un poco fría y no aprovechaba lo que la vida me regalaba cada día. Tengo que admitir que el anime me dio un concepto nuevo y alegre de la vida. El segundo año fue bastante diferente, aunque me hubiera gustado que los cambios no hubieran sucedido. Para nada puede repetirse de la misma manera. Ese año el miedo de volver a ser una amiga y volver a perderla aún seguía presente en mi mente. Así que decidí enfocarme de nuevo en mi estudio y nada más. En mi interior sabía que mi peor miedo era el saber que estaba sola. Ocupaba mi mente al máximo para alejarlo, pero en algún momento la mente descansa y es precisamente cuando lo notaba. El distanciarme de los demás era algo que me causaba un daño. Sin embargo, poco a poco, con tan solo ser amable y ayudar de manera desinteresada a mis compañeros y a mis maestros, me había convertido en una persona importante para ellos. Consciente de esa felicidad, llegué a eliminar de mi lista el volverme distante de los demás. Decidí volver a acercarme a los demás sin ilusionarme con una amistad eterna. Fue así que conocí a dos niñas en mi clase de inglés, las cuales compartían el mismo interés por el anime. Renació la fe en que las amistades, aunque no sean para siempre, generan recuerdos y sentimientos que nada ni nadie te podrá quitar. No me distraje de los estudios y fui capaz de tener amigas y estudiar sin ningún desequilibrio. Tengo que admitir que mi miedo no ha desaparecido, pero soy capaz de dominarlo. Ese año tomé la decisión de graduarme antes, lo cual para muchos de mis amigos fue una locura. Tal vez me precipité, pero cuando tomé esa decisión pensaba que si algo malo tenía que pasar, era mejor que pasara antes, para poder reponerme lo antes posible. Todos esos miedos, como el quedarme sola, cometer errores y no poder remediarlos, o ser incapaz de poder cuidar a los que quiero, atormentan mi mente, haciéndola menos clara. Algunos adolescentes creen que es mejor dejar la escuela e irse a trabajar a cualquier lado. Una vez mi hermana tuvo esa inquietud y en un momento esa idea cruzó también por mi mente. Pero mi papá nos dijo a mi hermana y a mí, ¿qué pesa más? ¿Asistir a la escuela para aprender y estar mejor preparada? ¿O ir a trabajar a un lugar donde trabajas más y te pagan menos? Mi papá se levantaba temprano y llegaba tarde a la casa. No pasaba el tiempo que él quería con mi hermana o conmigo. En ese momento pensé que no querría que mis hijos pasaran haciendo muchas cosas y yo no lo supiera. Así que no me doy por vencida tan fácilmente. No fue fácil llegar a donde estoy ahora. Ahora estoy en mi tercer año de preparatoria y para mí el último. Tal vez en el momento de graduarse uno descargue esa losa de tener que ir a la escuela y jurar que no la va a extrañar. Pero tienes que creerme que una vez graduado o cerca de tu graduación ya estarás extrañándola por los maestros y amigos que encontraste y que dejarás de ver. Todos cometemos errores, todos tenemos miedos y nadie es perfecto. El querer a alguien no es malo, solo hay que tener cuidado a quién le entregas tu confianza, tu cariño y tu tiempo. Creo que soy alguien desconfiada, miedosa, ingenua, torpe y bastante temperamental. Tanto mis familiares como maestros y amigos me dicen que tengo muchas virtudes que no soy capaz de ver. Solo sé que yo no daré la espalda a nadie que necesite ayuda sin esperar algo a cambio. Lo hago porque sé lo que se siente estar sola y que todos te den la espalda. La mejor forma de enfrentar la vida es seguir intentándolo y no rendirse. Si alguien te dice no puedes, ya tienes otro motivo para hacerlo.
Esta fue la historia Venciendo Miedos. Muchas gracias, profesor. Qué increíble historia, como todas las que nos presentan. Les recordamos a nuestros participantes que están conectados, por favor pongan sus comentarios, qué les pareció la historia, si tienen alguna pregunta para el narrador. Muchas gracias, profesor. Y también les quiero decir que a continuación vamos a hablar sobre los temas en esta historia, los que pudo detectar Sherry, ¿verdad? Nuestra terapeuta. Es importante mencionar que esta historia fue escrita por el joven que vivió, más bien fue narrada por el joven que vivió esta experiencia y desde su punto de vista cómo superó los obstáculos a los que se enfrentó. El propósito es para que podamos crear conciencia de lo que pueden estar pasando las personas a nuestro alrededor y la manera también de cómo podemos ayudarlos de la mejor manera, ¿verdad? Y nos acompaña Sherry Wizard, que es trabajadora social, licenciada con más de 30 años de experiencia y que nos va a compartir pues su conocimiento con nosotros respecto a los temas que se tocaron en esta historia. Adelante, Sherry, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Una cosa que me encantó de esta historia, porque yo creo que todos conocemos algún chavo o chava que se aísla, que se quede muy en su mundo, que no se relaciona con otras personas y siempre pensamos, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que pasa? Esto fue como una ventanita a la mente que puede ser de una de esas personas, ¿no? Nunca sabemos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, esta chava lo hizo porque se sentía muy mal por haber perdido su amistad y entonces tenía miedo, así como el nombre de la historia, tenía miedo de acercarse a otras personas. Yo creo que también para la gente que está viendo esto, es importante poder hablar con alguien acerca del miedo, acerca del dolor de perder algo, para que no se encierre, ¿verdad? Gracias a Dios esta muchacha se dio cuenta al último de que aislarse de todo el mundo no soluciona la situación, porque creó más miedo de estar sola, ¿verdad? Claro. Entonces eso como que tiene un fin bonito, ¿verdad? Pero yo me encantó la idea de como una ventanita al mundo de una de esas personas que tú ves en la biblioteca o en la escuela, calladito, o que se quede solito, ¿no? Sí, y aparte muchas veces los papás no le damos la importancia de una pérdida, ¿no? De una amiga, le decimos, no pasa nada, hombre, te vas a conseguir otra amiga, y realmente muchas veces ellos lo que quieren es pues, que se les apoye, ¿verdad? Qué importante es estar como padres. También son esos miedos que mencionaste, el miedo a no poder alcanzar las expectativas que tienen los demás o tiene ella misma sobre sus éxitos. Pues es bueno que lo hablen también. Gracias, Sherry. ¿Y usted, profesor, qué nos puede decir respecto a eso? Tenemos muchos puntos en esta historia, déjenme decirles, que tocar. Sí, la verdad que me siento, igual que en las otras historias, afortunado, muy afortunado, de que esta chica se hubiera abierto para contarnos esto. Claro, se abrió una vez que lo superó. Lo ideal es que se hubiera abierto a alguien mientras estaba en la situación. Entonces, igual, esas historias son para no juzgar a los muchachos de una manera fácil y directa, decir, oh, es que está haciendo drogas, oh, es que está loco, oh, no, o sea, como dices, no importa, o sea, no es algo importante. Claro que es importante. Para un chico perder un amigo, una amiga, es perder mucho, sobre todo si es un amigo con el que ya tiene muchos años. Entonces aquí es una banderita para todos, papás y maestros. Cuando veamos que un niño está solo un día, puede ser algo normal. 2 días, 3 días, pero verlo siempre solo ya es una llamada de atención para nosotros de que algo no estamos haciendo algo bien para que este muchacho o muchacha sea parte del círculo al que pertenece. Entonces hay que integrarlos de alguna forma u otra, pero no dejarlos que estén solos, porque no nacimos para estar solos. Nadie nació para estar solo. Y no quiero ser tampoco hacer diferencias, pero
sobre todo las mujeres que son tan expresivas, tan emotivas y todo eso, todavía es una llamada de atención más fuerte. Porque los hombres a veces queremos esconder nuestros sentimientos, que tampoco es bueno que un hombre esté solo, pero en mi opinión, lo que he visto, cuando una mujer se aísla, todavía es un poquito más fuerte. ¿Y qué nos puedes decir, Sherry, acerca de la autoestima, la importancia de mantener la mente también ocupada con una afición o un deporte? Son dos cosas que también se tocan en esta historia, ¿verdad? Pues sí, también la idea de que ella había encontrado el anime, que le dio vida, le abrió la mente pues a otra cultura, a otras cosas, y también abrió la posibilidad de encontrar amigos con la misma pasión, ¿no? Y eso pues le ayudó al último de creerse o de aumentar el autoestima. Pero a veces cuando uno pierde una amistad o algo, también, como decía, no sé si fue mi culpa o fue su culpa, pero muchas de las veces es mucho más fácil aceptar la culpa y sentirnos mal por lo que pasó, ¿no? Y como describió al último, que tiene sus defectos, y se le hace muy difícil creer en lo que le dicen los maestros y sus familiares. Créanme que eso es muy normal, pero la gente no le va a dar alas así, le va a decir la verdad, y es tan importante creer cuando te dicen eso, ¿no? Cosas positivas, ¿verdad? Sí. Porque es más fácil creer a veces cosas negativas, pero O qué bueno siempre. es conocer lo bueno Sí. en los demás. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar con respecto a estos temas que fueron muy importantes? Fueron varios que se tocaron en esta historia y yo creo que pueden aportar mucho a nuestro público. ¿Qué pueden, alguna sugerencia, última sugerencia a ustedes que puedan dar respecto a todo esto que es el miedo, la autoestima, pues todo lo que decíamos de las expectativas que a veces nos hacemos y las aficiones, ¿verdad? ¿Algo que quieran agregar cualquiera de ustedes? Una cosa que nada más quería normalizar es el miedo del idioma, de aprender un idioma nuevo, ¿verdad? Porque pues en varias de estas historias hemos hablado, hemos oído de la lucha, ¿verdad? Entonces, si nada más por eso normaliza la lucha y el hecho de que esta muchacha al último se siente orgullosa también de haber logrado dominar el idioma, eso es bueno. Sus avances, ¿verdad? Uh-huh. Es como un tema que se repite en nuestras historias. Sí. Así es. Bueno, y añadiendo al miedo, el miedo al inglés es el miedo a superarte, básicamente. Y aceptar que, como lo dice ella, que no somos perfectos, entonces no tengas miedo de superarte, porque, por ejemplo, con el inglés, a una persona que habla 100% inglés, no le importa si tienes algunos errores. Con que des tu mensaje, con que la comunicación se pueda dar, con eso es suficiente. Entonces, ojalá que aprendamos con esta historia de que no tenemos que tener miedo a superarnos. Al contrario, y vamos a cambiar la palabra miedo por fe en ti mismo. Los muchachos que no tienen fe en sí mismos son los que caen más fácilmente en depresión. Y desafortunadamente, unos llegan a una depresión tan severa que llegan a suicidarse. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe en su problema, que lo iban a superar, no tuvieron fe en que la situación alrededor de ellos se iba a mejorar. Y lo peor que se puede tener es el miedo a vivir. Muchas gracias a todos ustedes, a nuestro público que se conecta y que está al pendiente ahora sí de cada historia. Y pues nuestra próxima fecha para 100 historias es el 19 de mayo. Y los esperamos en el mismo lugar, en el mismo canal y con las mismas personas. Y muchas gracias a todos. Hasta luego. Saludos. Gracias.